vamos a hablar de un tema que es importante porque tiene que ver con el valor. El valor ha sido un tema estudiado por la psicología durante años, pero se han tenido distintas posturas, distintas versiones. Unos hablan del valor subjetivo, otros del valor objetivo, otros del valor relativo. Y en ocasiones mezclamos el valor con otras cosas. Mezclamos la apreciación con el valor, mezclamos el valor con el precio. Y lo que quiero en esta conversación es aclarar un poquito cada uno de estos aspectos, de qué es apreciar, qué es valorar, qué es el valor, y ir poco a poco profundizando más en ello para tener una postura clara frente a lo que es el valor, porque todo lo que hacemos lo hacemos porque esperamos que nos valga para algo, o sentimos que es válido y por algo lo hacemos. Todas las cosas que el ser humano realiza son por o para algo. Esa es la justificación que existe detrás de todo aquello que pretendemos. Y en ese por o para hay una finalidad, y esa finalidad es o bien el bienestar, o bien el convencimiento, o bien la satisfacción. Esos tres son los aspectos que motivan a conseguir aquella pretensión que estamos proyectando hacer, o aquella propuesta que queremos realizar en el arte o en cualquier otra rama. Debemos tener cuidado al juzgar un comportamiento con las pruebas que nos ofrecen, porque no porque otros crean un raciocinio, ese raciocinio se transforma en racional. Y no porque otros crean que existen pruebas, podemos o debemos justificar ese creo como prueba demostrativa. Entonces tenemos que pensar un poquito en cómo demostramos que aquello que decimos es cierto, cuál es el por o el para, cuál es el por qué o el para qué de aquello que estamos analizando, en este caso el valor. Vamos a comenzar por definir el valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Esa cualidad contenida en el objeto existe en todos los objetos, desde el átomo hasta el cosmos, desde lo más chico hasta lo más grande. En cualquier objeto existe la propiedad de podernos interesar, de podernos motivar o de podernos atraer. Esa propiedad existe contenida en todo lo creado, en todo objeto creado, absolutamente en todo, porque existe en ese objeto, decimos, que nos vale cuando lo apreciamos, cuando lo observamos analíticamente, cuando lo estudiamos, cuando hacemos de ello un algo interesante, atractivo, motivante. En ese momento decimos que nos vale. Ahora, el valor no solamente satisface, el valor convence, el valor justifica, el valor además beneficia. Satisfacción, justificación y beneficio son tres aspectos contenidos en eso que llamamos valor. El valor en sí no existe si no es apreciado. Las cosas, si no se aprecian, se desprecian, y cuando se desprecian no encuentras valor en ellas. Pero cuando las aprecias, encuentras algún valor en ellas. Valor de utilidad, valor... Hay un montón de derivados que nos motivan a encontrar eso que pretendemos. Y esos derivados, esa cualidad contenida en el objeto que satisface, que agrada, que gusta, que convence, que complace al sujeto que lo aprecia, lo designamos como valor. Luego, el valor, para establecerse, necesita de un apreciador que lo aprecie. El que desprecia algo, como os digo, no va a encontrar valor en aquello que desprecia. Nosotros dudamos de las cosas cuando no son ciertas, y si no son ciertas no se adquiere el valor del convencimiento. El valor del convencimiento se logra cuando aquello que te dicen o aquello que significa tú lo comprendes válido, y cuando lo validas te convence porque lo reconoces, concuerda con tu criterio. Al concordar con tu criterio se establece el valor. Luego, el valor no es que esté allí o acá. El valor se establece entre el apreciador y lo apreciado. Si hablamos de la belleza es lo mismo. La belleza es una fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. Por eso que tenemos tantas diferencias frente a lo que apreciamos, porque unos lo aprecian más, otros lo aprecian menos. Pongámonos en la situación de un beduino que está 3 días en el desierto, que no ha bebido agua y tiene mucha sed, y se encuentra con un oasis. Y en el oasis hay un señor con un pozo que tiene agua. Este beduino, cuando llega al pozo y le pide agua, el primer vaso que toma es valiosísimo. Es valiosísimo porque está
satisfaciendo esa sed, está evitando la deshidratación, y para ese personaje que está bebiendo su primer vaso de agua, ese primer vaso es muy importante. Ahora se toma un segundo vaso y sacia su sed, y le ofrecen un tercer vaso. Ese tercer vaso ya no significa nada para él, de hecho lo rechaza. No necesito más, dénselo al camello. Ese tercer vaso vale menos que el primer vaso de agua. Es una gran pregunta, porque si el primer vaso de agua era muy valioso, el tercer vaso de agua ha sido despreciado. Entonces, ¿podemos decir que el valor cambia? No, el valor sigue estando ahí. El potencial de ese agua para el camello le sirve. El potencial de ese agua para lavarse le sirve. Es decir, el valor del agua no cambia. Lo que cambia es la apreciación del beduino. En el primer caso tiene la necesidad de apreciarlo. Lo aprecia, lo disfruta y le vale muchísimo porque supera la deshidratación. Pero en el tercer caso no lo aprecia y por lo tanto no lo valida. Luego el valor no cambia, el valor siempre complace. El agua va a complacer a aquel que lo aprecie. Si no es a este señor, a este beduino, va a ser al camello o va a ser para limpiar o para lo que lo quiera utilizar. El valor existe ahí. Existe, pero necesita del apreciador para que se establezca. Lo tenemos que comprender eso, que el valor no es algo que está aquí o allá. A lo largo de la historia han existido personas que han defendido que el valor está en el apreciador, otras personas que han definido que el valor está solamente en el objeto, y unos desarrollaron un tema objetivista, otros un tema subjetivista, pero ni el subjetivista ni el objetivista han logrado darse cuenta de que el valor se establece. El valor no existe por sí solo, se establece. Como antes dije, no porque otros crean un raciocinio, ese raciocinio se transforma en racional, y no importa la cantidad de gente que lo crea. No por creer en algo, eso que cree se justifica cierto. No, el amor se establece cuando el otro me retribuye y los dos nos vinculamos. En el vínculo surge el amor, no en la necesidad, sino en el vínculo. Cuando esa necesidad existe satisfecha, esa satisfacción es un valor. Ahora, existen valores también en distinto grado, como hemos visto con el ejemplo del camello. Existe el valor de lo bueno, de lo precioso, de lo excelente, de lo admirable, de lo maravilloso, y son distintos grados por la intensidad de la necesidad del que aprecia. Lo que varía es la intensidad en la necesidad de apreciar las cosas. Eso varía. Pero también tenemos que hablar de qué es eso que significa. ¿Qué significa relativizar las cosas? Eso es relativo, porque se escucha muchas veces que la belleza es relativa. ¿Cuándo la belleza no complace? La belleza siempre complace. No complace a aquel que no la aprecia. Luego aquel que la desprecia no le complace, pero aquel que la aprecia complace. Luego el valor es relativo. Y también tendríamos que definir qué significa relativo, porque si decimos que relativo es algo que es bueno y es malo para el mismo sujeto en el mismo momento, eso es imposible. Imaginaos a un juez que tiene ahí al acusado y el juez determina que el acusado es culpable e inocente. ¿Sería justo ese juez? Eso es imposible. Luego es imposible que el valor sea relativo. El valor siempre es proporcional a la necesidad de apreciarlo. Si yo lo necesito mucho, va a valer mucho. Si yo lo necesito poco, no vale nada. Ahora vamos a tratar de definir qué es apreciar. Apreciar es dar o recibir el valor de lo observado. Ese dar o recibir tiene que ver con eso, con la necesidad, con el interés, con el deseo que yo tengo por estudiar, por comprender, por definir, por satisfacerme, por beneficiarme con eso que observo. Luego la apreciación no es ni más ni menos que eso, es un dar o recibir un valor. Ahora, el precio es otro cuento. El precio es un acomodo entre oferta y demanda. Si yo lo necesito, lógicamente, si lo necesito mucho, te voy a pagar mucho por ello. Si lo necesito poco, te voy a pagar poco por ello, pero eso es un acuerdo. Un acuerdo entre dos, entre la oferta y la demanda, entre la necesidad que yo tengo y el producto que me ofrecen. Si yo considero que el valor del producto supera el precio, lo compro. Ahora, si yo considero que el precio supera el valor, no lo compro. Eso también es muy claro. Si yo voy a comprar
un kilo de papas y me dicen que el kilo de papas vale 1.000.000 de pesos, lógicamente no lo voy a comprar porque el valor de las papas es menor que el valor del precio. Ahora, si me dicen que el kilo de papas vale 500 pesos, lógicamente me compro un kilo porque el precio es inferior al valor de las papas. Eso es muy fácil de entender y es muy fácil de comprender cuando lo analizamos en profundidad. Ahora, es muy difícil cuando usamos solamente las palabras, porque las palabras a veces, cuando no tienen un significado certero o ajustado, lo que hacen es confundirnos. Y mezclamos las cosas, mezclamos lo que es el valor con el gusto. Lo mismo pasa con esto de la pintura. Vas a ver un cuadro y qué cuadro tan bonito, ¿eh? ¿Cuánto vale este cuadro? Bueno, una cosa es el precio del cuadro y otra cosa es el gusto por el cuadro. A mí me puede gustar un cuadro y ese cuadro puede no tener valores profesionales. ¿Por qué? Porque temáticamente hablando no es universal, es particular, no es trascendente, es intrascendente, técnicamente no tiene calidad, no tiene los valores del oficio o está mal construido. Es decir, el cuadro puede ser profesionalmente una calamidad y resulta que te encanta. ¿Por qué? Porque se ve bien con los muebles de la habitación, porque se ve bien en el lugar donde lo voy a poner. Una cosa es el gusto por y otra cosa es el valor profesional de eso que estás comprando y otra cosa distinta es el precio. Luego, esos tres aspectos debemos analizarlos por separado para poder ajustarnos cuando estamos hablando de una cosa u otra y no entrar en esa dinámica competitiva de que lo que yo te digo es cierto y lo que tú dices no es cierto. Cuando hablamos del valor, estamos hablando de una cualidad contenida en el objeto que se establece con el sujeto que lo aprecia, que se establece. Por eso que nos pueden gustar cosas distintas y no porque nos gusten o no nos gusten van a perder o van a ganar en el valor profesional que esas cosas tienen. El valor profesional es una cosa y el valor afectivo, el valor particular que le demos nosotros por el gusto, porque nos gusta, es otra cosa distinta. Entonces no debemos confundir cuando estamos analizando un cuadro lo que es el valor profesional, el valor técnico, con lo que es el valor por precio o el valor por gusto. El valor por precio no garantiza que eso tenga calidad. Hay muchos cuadros hoy en día que se venden en millones de dólares y técnicamente hablando son realmente nefastos, no tienen ningún tipo de calidad, pero se venden por otras razones, porque hay un inversionista que quiere evadir impuestos de una manera legal, porque es legal, y te lo compra millones de dólares para que la fundación non-profit que tiene se haga cargo de ello y ahí no tienes que pagarle al Estado, pero sí te compras tu cuadro. Pero eso, el precio de ese cuadro, aunque sean millones de dólares, no garantiza que ese producto tenga una calidad profesional. Y otras veces pasa lo contrario, que el cuadro tiene mucha calidad profesional y lo tienes que vender muy barato porque no hay mercado para ello, no hay gente que te lo compre. Entonces tienes que vender ese producto de calidad a un precio más bajo para que puedas recuperar la inversión. Luego, todos estos temas tenemos que irlos analizando poco a poco y comprendiéndolos en su esencia, y para eso tenemos que ir investigando el significado de cada uno de estos términos que utilizamos en las artes. Otro de los temas interesantes a conversar es el tema de la ciencia. Uno apela a la ciencia, uno dice, si es científico, ha de ser cierto, y dejamos a un lado la filosofía, y pensamos que la filosofía es una cosa y la ciencia es otra. Cualquier postulado de conocimiento que explique la ciencia va a ser un postulado epistemológico. Y la epistemología es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Y lo que ofrece la ciencia es conocimiento. Luego, cuando estamos hablando de que eso es científico, tenemos que examinarlo también filosóficamente hablando. Hay muchos temas que se certifican solamente porque lo dice un científico. Hace siglos se certificaba porque lo decía un religioso, y como la gente creía en Dios, pues aquello que venía de Dios era cierto, independientemente de que eso se demostrara o no. Hoy en día se tiende a hacer lo mismo con la ciencia. Decimos que aquello que es científico es verdadero porque lo ha dicho un científico. Pero ¿quién es un científico? ¿Qué es un científico? ¿Es acaso una persona indudable? ¿Esa persona es absoluta? ¿Esa persona es Dios? ¿Esa persona es el dueño de la verdad por tener una profesión científica? ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es ni más ni menos que el estudio del conocimiento.
el estudio de las leyes. Así comenzó la ciencia, a buscar cuáles son las leyes de la naturaleza. Y porque encontraban leyes en la naturaleza se decía que eran científicos. Bueno, yo conozco leyes de la naturaleza, he descubierto algunas, como la ley de la conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, la ley del proceso de desarrollo en 3 etapas, la ley de la finalidad específica y la ley del complemento completo, la naturaleza completa, todo aquello que origina. ¿Me hace eso ser una persona infalible? No. El hecho de que haya descubierto ciertas leyes naturales no me hace ser infalible, pero sí soy un científico, acorde con el significado de la ciencia de buscar aquellas leyes de la naturaleza. Luego, cuando decimos que la cosa es científica y por ser científica es verdadera, debemos de pensar quién es ese científico que lo certifica y cómo lo certifica. Porque aquel conocimiento que no sea de sentido común, aquel conocimiento que no sea convincente siempre y para todos, no por ser conocimiento, no por ser científico, va a ser cierto. El conocimiento racional es una cosa porque convence al individuo, pero el conocimiento razonable es otra cosa muy distinta porque convence siempre a todos. Luego tenemos que tener en cuenta que la axiología, la epistemología, la filosofía son los fundamentos esenciales del conocimiento. Nosotros cuando hablamos de los valores estamos haciendo un postulado axiológico. Cuando estamos hablando de la totalidad de la creación estamos haciendo un postulado ontológico. Y cuando estamos hablando de verdades en conocimiento, estamos hablando de un postulado epistemológico. O sea, en todo caso, la ciencia necesita de la filosofía para poderse expresar. Filosofía, ciencia y creatividad van de la mano, son indivorciables. Es imposible hablar de una sin considerar a la otra. Cada vez que estamos hablando de un hecho, ese hecho está. Y porque está ha sido creado. Pero ese hecho es por o para, y se debe a alguna razón también. Y esa razón ha sido previamente necesaria. Luego tenemos la emoción, el intelecto y la voluntad en lo que llamamos, en su extensión, llamamos filosofía, ciencia o producción. Si ponemos 2 papas y al lado otras 2 papas y las observamos, eso no basta para nada, no basta para conocer. Para conocer necesitamos del conocimiento, por un lado del lenguaje, saber que eso se llaman papas, y por otro lado la aritmética que nos dice que 2 papas más 2 papas son 4 papas. Pero el 4 no existe en la mesa solamente hay 2 objetos. 2 papas, y al lado hay otros 2 objetos, 2 papas. La ciencia no puede demostrar que hay 4 papas ahí, a no ser que postule un conocimiento epistemológico, porque el conocimiento supuestamente pertenece a la rama de la epistemología. Por mucho que se esfuerce un científico, al ver esas 4 patatas encima de la mesa, va a ver solamente 4 patatas, y si no hace uso del lenguaje y del conocimiento no va a poder determinar nunca que esos son patatas y que esos son 4. Para determinar que son patatas necesita de la filosofía. Para determinar que son 4 necesita de la aritmética. Es decir, no solamente la ciencia, por ser ciencia, demuestra la existencia de las razones de las cosas. Para poderlas demostrar de una forma objetiva deberíamos de quitar de ahí al científico y al filósofo y dejar las papas solas y ver qué es lo que nos dicen esas patatas. Pero resulta que las patatas no hablan, no tienen lenguaje. Entonces, cuando hacemos uso del lenguaje, estamos haciendo uso del conocimiento también. Y al hacer uso del conocimiento estamos haciendo filosofía. La filosofía es el estudio de la verdad, de la sabiduría, del conocimiento, de la certeza. Y la ciencia es ese estudio de las leyes que son realmente razonables. Luego, el científico, para poder demostrar que ahí existen 4 patatas o 4 papas, como queráis llamarlas, va a tener que hacer uso de la filosofía. Luego, estas cosas tenemos que tenerlas presentes porque nos estamos dejando llevar por opiniones, nada más, por opinólogos, que poniendo entre paréntesis el término ciencia o científico, tratan de decirnos que eso es verdadero siempre y para todos.
sin haberlo demostrado en muchas ocasiones. La superficialidad en ocasiones impide el conocimiento certero de la razón justa de las cosas y muchas veces no hacemos uso del diccionario, no hacemos uso de la comprensión analítica, del raciocinio que hay detrás de aquellas razones que exploramos o que intercambiamos con los demás y quedamos en el aire al no comprender qué es eso de lo que estamos hablando, qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué partes de interés estudia la ciencia, qué aspectos de interés estudia la filosofía, cómo se intercalan unas con las otras, de qué manera nos ofrecen significados que son razonables, no racionales, porque aquello racional es solamente particular en uno, sino conocimientos razonables, conocimientos que son empíricos, que son de alguna manera válidos para el entendimiento común de las personas, es decir, que aquello que te convence y convence a todos al mismo tiempo puedes determinar que puede que sea verdad. En ese momento puede serlo, tal vez más adelante esas verdades se ajusten un poco más. Pero esa visión superficial de hablar con palabras cuyo significado no comprendemos, en ocasiones lo que hace es crear una falacia social donde nadie entiende a nadie. Por eso tenemos que acotar ese tipo de palabras, aquel tipo de significados que son los que corresponden a esas palabras en su aspecto más profundo. Luego, tenemos que tener cuidado porque muchos científicos se han equivocado. La ciencia no es absoluta. El conocimiento verdadero, el conocimiento constante e inmanente sí es absoluto. El teorema de Pitágoras sabemos que es absoluto. Lleva 2500 años existiendo y todavía no se puede refutar. Pero no por eso decimos que Pitágoras era un ser infalible. Es decir, todos cometemos errores en ciertos aspectos. Y el científico no es ni más ni menos que uno más de nosotros que encuentra algún raciocinio que se ajusta y por ser parte del sentido común o por ser una constante inmanente, una razón constante inmanente que se ajusta a ciertas condiciones, decimos que esa razón, ese raciocinio es científico. El raciocinio, pero el científico puede equivocarse. Luego tenemos que tener varias cosas presentes a la hora de emitir juicios de valor, porque en muchas ocasiones nos acomodamos o nos ajustamos a que eso fue dicho por alguien que era famoso. Y alguien que era famoso no por ser famoso es realmente científico. Ahí tenemos el caso de Darwin. Darwin, ¿qué tenía de científico? Yo os invito a que leáis la biografía de Darwin y os vais a dar cuenta de que Darwin en el fondo sí hizo análisis de cosas y en algunas cosas podemos decir que a lo mejor le achuntó, a lo mejor es cierto lo que dijo en algunas cosas, pero no todo lo que dijo Darwin es cierto. Luego yo espero que con este video os pueda abrir un poquito más la mente a otra dimensión más allá de la que normalmente tenemos. Porque hablamos de muchas cosas que no comprendemos su significado. Hablamos de la vida y no sabemos definirla. Hablamos del amor y no sabemos definirlo. Hablamos de igualdad y no sabemos definirla. Hablamos de libertad y no sabemos definirla. Pero ¿cómo tantas palabras del diario vivir y que son tan frecuentes y resulta que no sabemos lo que estamos diciendo? Porque estamos utilizando las palabras pero no con una significación que sea razonable o que sea convincente siempre y para todos. Luego yo os invito a poder buscar esos conocimientos, a que cuando utilicéis palabras que son realmente influyentes, ojalá que esas palabras tengan una significación compartida y una significación que sea constante e inmanente. Yo he visto muchas encuestas, muchas opiniones, muchas conferencias y a veces me quedo con el alma en el cuello porque digo, pero ¿cómo se dicen estas cosas? Se afirman como ciertas y sin embargo no hay una comprensión de lo que hay detrás. Cuando se habla de la vida,
La vida comienza cuando comienza la vida, cuando nace el niño. Si la vida es un conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, la vida en el espermio existía ya, y existía no solamente en el espermio, en el óvulo también, los dos estaban vivos, y por eso se puede crear un periodo ovular, un periodo embrional, un periodo fetal, pero en todos ellos hay vida. Sí, comprendemos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Si tenemos otro tipo de respuesta al significado de la vida, pues bueno, tendríamos que ver si ese significado se ajusta a la realidad o no se ajusta. Con la pintura pasa lo mismo, que esto es mejor que lo otro, que aquello es peor que esto me gusta, que esto es relativo, que esto es subjetivo, que esto es... ¿Por qué tanto tema cuando en la pintura hay siempre un por y un para, y el por y el para es el que justifica la existencia de esa pintura, y esa pintura lógicamente va a agradar a aquel que la aprecia y va a desagradar a aquel que la desprecia, y no ha variado el valor de la pintura. Esto es como el polvo de esta habitación. El polvo de esta habitación hay una persona que va y lo limpia todos los días y lo tira a la calle porque no le sirve. Pero resulta que tuvimos aquí un físico nuclear y cuando miraba el polvo decía, wow, átomos. ¿Qué cantidad de átomos hay acá? Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, para mí es importante el átomo, pero para la persona que hace la limpieza no es importante el polvo, lo tira a la calle. Pero estaban hablando de la misma realidad. Átomos. Es decir, si tenemos una comprensión mucho más profunda de las cosas, podemos afirmar de una manera mucho más rotunda. Pero si no tenemos esa comprensión, estamos siempre sintiéndonos inseguros, sintiéndonos insuficientes y sintiéndonos que no somos parte de... Y a veces eso obliga también a salir con un planteamiento arrogante solamente por no quedar atrás. Y en esos casos lo que hacemos es invadir al otro que puede tener una razón más profunda. Luego tenemos que tener mucho cuidado con los significados. Y este video lo hice sola y exclusivamente para eso, para poderos ofrecer una visión un tanto más profunda de las cosas. Cuando utilicéis palabras, hay un diccionario ahí, hay una Real Academia de la Lengua en España que pone los significados. En unos casos son significados acertados, en otros casos no son acertados, como en el caso de la libertad, por ejemplo. La libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todos, porque de esa forma no perjudicas nunca a nadie y nadie te va a perseguir, nadie te va a reclamar, nadie te va a acusar, nadie te va a rechazar por lo que dices porque es válido siempre y para todos y le va a valer a esa persona que lo escucha. Pero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no existe esa definición de libertad, como no existe tampoco la definición de igualdad porque no hay nada igual. Todo ha sido creado con una pretensión específica y esa pretensión específica hace que aquello creado sea único. No hay dos pelos en mi cabeza iguales, no hay dos ojos como los míos, no hay dos huellas dactilares como las mías, no hay nadie que camine como yo, no hay nadie que sea exactamente igual que yo. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿A qué le llamamos igualdad? Hay cosas que se parecen unas a otras, sí, parecido sí, pero igual, es decir, ser exactamente igual, ser idéntico. No conozco dos átomos idénticos, y fíjate que son pequeños. Cuando analizamos el arte y pensamos un poco en su definición, en su significado, sabemos que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valores, o de crear y de apreciar belleza. Y el origen del arte, si pensamos dónde se origina, el origen del arte es una expectación, o se origina la expectación a disfrutar de un bien, se origina la expectación a disfrutar de un beneficio. Ese es el origen del arte. ¿Cuál es la finalidad entonces del arte? Bueno, la finalidad del arte es disfrutar del bien establecido. Eso es como en la razón que justifica. ¿Cuál es la razón que justifica el arte? La razón que justifica el arte es el valor. El valor del bien logrado con lo bien hecho, el valor del conocimiento establecido con el significado concordante con lo pretendido y el valor de la complacencia emocional por la belleza apreciada del objeto establecido. De esa forma se justifica el por y el para del arte. Todo acto es producto derivado de una intención, de una selección y de un poder. Intención, selección y poder existen contenidos en todo acto. Y para que exista un acto necesitas del estímulo que impulsa la creación. Y ese estímulo que impulsa la creación es la expectación a disfrutar de lo creado. Esa expectación a disfrutar de lo creado nos obliga o nos motiva o nos impulsa a hacer obras de arte. Y la obra de arte no es ni más ni menos que la finalidad de un proceso, la finalidad de un proceso de conquista del bien.
del bien particular, del bien común, del bien establecido, de aquello que se ajusta a la idea que estamos pretendiendo. El arte se origina siempre en el valor. El valor es el motor de la creatividad. Creamos porque consideramos que aquello que vamos a crear va a estar bien hecho. Creamos porque consideramos que aquello que vamos a crear nos convence, se ajusta a las necesidades que tenemos. Y creamos porque esperamos que aquello que terminemos o aquello que logremos o aquello que propongamos también nos satisfaga. Luego la satisfacción, el convencimiento y el cumplimiento de lo realizado es el motor generador del proceso de desarrollo de las artes. Hasta ahora les he hablado del por y del para el arte, es decir, cuál es la causa originaria del arte. Sabemos que es esa expectación a disfrutar de un bien o de un beneficio, y sabemos para qué es, lógicamente para quedar satisfechos, pero no os he explicado el cómo se crea. Y para crear se establece una estructura base de 4 posiciones. Primero tenemos la pretensión o la idea o el propósito que queremos realizar. Esa sería la posición dominante, la posición 1. Y la posición 2 sería la del autor, la del sujeto que va a transformar el objeto, posición 3, en consecuente con la imagen o con la idea que estamos pretendiendo. Luego la imagen sería la posición 4. En esta estructura base de 4 posiciones se establece el proceso de desarrollo de la consecución de un bien. Ese proceso de desarrollo de la consecución de un bien se inicia en la expectación, se inicia justo en el momento en el que se estimula la voluntad para crear, y ese estímulo es siempre producido por el bien que voy a lograr. Si yo sé que voy a pintar un paisaje y dispongo de los recursos necesarios y pienso que me va a quedar bonito, empiezo a pintar el paisaje. Ahora, si quiero pintar el paisaje, no tengo recursos y pienso que me va a quedar feo, lógicamente no lo voy a empezar, ni lo voy a iniciar. Luego, esa pretensión a disfrutar de un bien es el inicio motor de la estructura base de 4 posiciones. Esa estructura base de 4 posiciones, al empezar a representar la idea mediante la transformación de los objetos necesarios, es decir, mediante la pintura, el dibujo, los gráficos, los tonos, las proporciones, etcétera, 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 vamos logrando transformar esa idea en imagen consecuente con la idea. Cuando la imagen es consecuente con la idea, es decir, concorda, y al concordar nos produce el convencimiento de que es eso lo que queríamos realizar, nos satisface porque nos produce un estímulo de complacencia y además nos beneficia, decimos, bueno, este es el dibujo que he realizado, y nos sentimos autores de la creación. La creación siempre necesita de intencionalidad, selectividad y poder. Esos 3 aspectos existen contenidos en todo acto creativo, desde el primer acto de crear la primera fuerza universal hasta el acto creativo de un artista. En todos estos actos creativos interviene intencionalidad, selección o selectividad y poder. Cuando hablo de intencionalidad, hablo de ese aspecto motivante que te inicia la creación de cualquier cosa. Ese aspecto motivante que te inicia el proceso de desarrollo, la consecución de lo que esperas que te beneficie, ese aspecto ya es intencional. Después necesitas del aspecto selectivo, de qué es lo que voy a hacer para lo que voy a hacer. Si voy a hacer una casa, lógicamente necesito maderas o ladrillos o piedras o algo que me sirva. Esos son los objetos necesarios para transformar esa idea en imagen consecuente. Si voy a pintar un cuadro, lo mismo, necesito de pinturas, lapiceros, materiales, soportes, etcétera, etcétera. Luego, por un lado está la intencionalidad, por otro lado está la selectividad de qué argumentos tengo que utilizar para conseguir el bien que estoy esperando, y por otro lado también el poder realizarlos. Necesitamos de esa fuerza de voluntad, de esa firmeza, de esa caracterización, de voluntariedad para poder terminar aquello que se inicia, y esos aspectos estructuran o forman una estructura base de 4 posiciones que es, digamos, que es así como, por decirlo de una manera entendible, es como el puente entre la idea y la imagen. Ese puente que sostiene a los dos, a la idea y a la imagen en sus extremos, es el que nos permite ir de un extremo al otro. Podemos ir de la idea a la imagen o de la imagen a la idea a la hora de crear. Una vez comprendido esto, nos bastaría o nos quedaría solamente el estudio de qué es la idea.
cuáles son los elementos de que se compone la idea, cuáles son los elementos de que se compone la imagen. Esa idea que estimula, esa idea que nos impulsa a realizar, debe de tener también en sí algún tipo de intencionalidad, selectividad y poder. Ese tipo de intencionalidad, selectividad y poder que nos impulsa a la creación de la imagen deben existir en esa fuerza motriz, en esa fuerza motora que contiene la idea. No sé si os habéis dado cuenta de que esas ideas estimulan y cuando estimulan impulsan también a realizarlas o impulsan a crearlas. Ese impulso está provocado por un estímulo y ese estímulo está basado en la expectación de disfrutar de un bien. Y ese estímulo implica que para poderlo realizar necesitamos poder, selección e intención. Luego, intencionalidad, selectividad y poder existen contenidos en la idea, pero ¿cómo se conecta la intencionalidad, selectividad y poder con la imagen, con la parte externa que es la fisiológica que me va a hacer capaz de producir esa imagen o de copiar esa imagen en un tablero, en un papel? ¿Qué elementos tienen esos aspectos de la imagen? Entonces, bueno, en el aspecto motor, en el aspecto motriz de la productividad, en ese ejercicio del impulso, que ya no es el estímulo, sino el impulso, en ese impulso existe presión, existe intensidad, existe potencia. De esa potencia, intensidad y presión que existe en el impulso, en lo que llamamos fuerza, se liga en el poder con la idea que contiene intencionalidad, selectividad y poder, y en esa idea podemos decir que es un aspecto energético y en esa fuerza podemos decir que es un aspecto fisiológico, aspecto facilitador de la estructura base de 4 posiciones durante un proceso de tiempo, y ese poder es el que nos permite transformar las ideas en imágenes. Todas estas cosas yo os invito a que profundicéis en ellas, que busquéis no sé si libros o conocimiento o expertos o algún lugar donde se os explique qué es la física, qué es la psicología, qué es la energía, qué es la fuerza, de qué se compone la fuerza, de qué se compone la energía, porque son aspectos del trabajo del artista, no porque esté sacándoos del diario vivir, sino que todos nosotros estamos trabajando con aspectos físicos, aspectos químicos también, porque los pigmentos son elementos químicos, los aceites son sustancias químicas también, y tenemos que comprender todo esto que nos rodea en nuestro diario quehacer. Continuando con el tema del valor, me quiero referir a los valores en el arte, porque hay muchas personas que tratan de validar las cosas que comentan simplemente por el gusto particular de cada uno. En el arte existen valores objetivos y valores subjetivos. Los valores objetivos en el arte son el valor temático, el compositivo, el gráfico, el tonal, el cromático y el valor técnico, valor por oficio. Todos estos 6 valores tienen ciertas medidas que podemos ir comparando. A valor temático, por ejemplo, cuando el tema es de caracterización importante, es decir, cuando es un tema universal, un tema trascendente, un tema iconográfico, lógicamente ese tema universal garantiza el atractivo de la mayoría de las personas. Siempre va a ser más importante o más atractivo o más interesante aquel tema de caracterizaciones universales que aquel tema de caracterizaciones particulares, personales, independientemente de que esas caracterizaciones personales estén muy bien hechas, porque el cuadro puede tener un valor técnico y no tener un valor temático. Luego, el valor temático se mide de esa forma, comparando si ese tema es de caracterización trascendente, universal, interesante para todos durante toda la existencia humana, o si es un tema simplemente particular que interesa solamente al autor. Después tenemos el valor compositivo, y en la composición lógicamente se busca la estabilidad, la compensación de masas para que estén en equilibrio, y uno puede hacer unas composiciones áureas o composiciones simétricas o composiciones que estabilicen ese equilibrio dentro de la composición, pero además de eso está la composición de la escena, la composición de la idea, la composición de aquello que yo quiero representar. Y cuando en esa escena tenemos un centro focal y una periferia complementaria, o cuando tenemos un protagonista
Y actores secundarios, lógicamente, ese tipo de imagen adquiere un valor por sobre aquello que sea simplemente descriptivo de una imagen. A nivel gráfico, lógicamente, aquel cuadro que tenga más variedad de trazos, trazos firmes, trazos precisos, trazos diestros, ese tipo de grafismo que nosotros estamos realizando en el cuadro o en el dibujo, si lo enriquecemos con gráficos duros, gráficos blandos, gráficos gruesos que den textura, y existe una variedad de trazos, en esos trazos que muestren la destreza del dominio sobre ellos, va a tener más valor el cuadro que en aquellos trazos que son cuidadosos y que son algo que cualquiera puede realizar. El trazo que es proporcional, que es también enriquecido por la variedad de texturas o de trazos que podamos hacer, va a tener un interés superior a aquel dibujo que se ha hecho con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el dibujo preciso que se hace con cuidado lo puede hacer cualquiera. Un cartelista de cine puede hacer un retrato casi perfecto en cuanto al parecido, pero no en cuanto a la plasticidad. La plasticidad es otro valor que se añade al valor gráfico. Después tenemos el valor tonal. El valor tonal tiene que ver con la caracterización de los volúmenes, qué tanto dirijo yo los volúmenes para hacer que lo que está detrás se vea más tenue y lo que esté delante se vea más contrastado. Esa variación de contrastes duros y blandos en el cuadro es un valor. Lógicamente, aquellos cuadros que tienen una lectura porque te ha hecho los contrastes de aquello que se aproxima mucho más nítidos o mucho más contrastados que aquello que se aleja. En ese dibujo o en esa pintura vas a captar la intención del autor, mientras que en aquellos que te dibujan exactamente igual lo que está arriba que lo que está abajo, que lo que está a la izquierda, que está a la derecha, vas a ver que la persona está copiando lo que ve, pero de una forma naif, de una forma ingenua, no de una forma creativa. A nivel cromático, el cuadro va a adquirir mayor valor o mayor interés cuanto más riqueza tenga en cuanto a matices, en cuanto a la variación de matices y cuanto más armónicas sean las gamas utilizadas. Sabemos que la armonía proviene del orden y para poder lograr esa armonía necesitamos ordenar los colores. Los colores en ocasiones se ordenan en base a gamas cálidas, neutras, frías, en base a gamas terciarias, secundarias, primarias, pero ese ordenamiento cromático, cuando uno lo ve en el cuadro, ese cuadro adquiere más interés que aquel que está pintado con los colores que todo el mundo ve. De esa forma, ese tipo de representación, tal y como todo el mundo lo ve, lo puede hacer todo el mundo, porque todo el mundo lo ve igual. Pero lo que no puede hacer todo el mundo es interpretar mediante matices una gama cromática ordenada que te dé la sensación de realidad sin ser precisamente pintada esa realidad. Ahí se ve al creativo, se ve al artista. Y por otro lado, en el valor técnico o valor profesional, necesitamos ver que hay dominio sobre los procedimientos tradicionales del oficio y además hay un aporte particular del autor. Cuando el oficio se entiende comprendido y además de ese oficio comprendido tradicional, el artista aporta algo nuevo a ese oficio tradicional, lógicamente la pintura adquiere un valor aditivo o adicional. Esos son valores objetivos que todos los profesores deberíamos comprender y para poder analizar en justicia los trabajos de los alumnos deberíamos evaluar ese tipo de valores a la hora de formar una comisión evaluativa, a la hora de evaluar un concurso, porque en ocasiones los concursos se evalúan en base al gusto particular de aquellos jueces que componen la comisión, y eso no es justo. Por otro lado, existen los valores subjetivos. Esos valores subjetivos tienen que ver con aspectos que son también subjetivos, como por ejemplo el estilo del pintor. Bueno, el estilo sí le da valor a la obra también, pero el estilo es algo particular, es algo que distingue a uno del otro. Ese estilo generalmente existe ya en cualquier pintor. Yo veo los cuadros de
Veronés, por ejemplo, y veo los de Rubens y son parecidos. En cierto aspecto son parecidos, pero cada uno de ellos tiene un estilo particular. Luego el estilo es un valor también subjetivo. Después está el valor afectivo también, porque resulta que el cuadro lo pintó mi abuela y como lo pintó mi abuela, pues es muy valioso para mí. Está bien, pero ese valor es subjetivo, simplemente algo que se limita al apreciador con su obra. Después tenemos otros valores subjetivos como son el de la fama del autor. El autor resulta que se tira de cabeza a un barco y salen las noticias y después pinta un cuadro y fue el cuadro del señor que se tiró de cabeza al barco. Bueno, vale, bien. Esos son valores subjetivos, no están contenidos dentro del aspecto profesional del pintor. Y después tenemos el otro valor que es el que quizá más impacta a los observadores de la pintura, que es el valor económico. Vemos que un cuadro se ha vendido en millones de dólares y decimos, bueno, si se ha vendido en millones de dólares debe ser un cuadro buenísimo. Pero resulta que la calidad de ese cuadro no siempre corresponde con el precio al cual se vende el cuadro. ¿Por qué? Porque hay otros intereses particulares y económicos o sociales que influyen en ese tipo de valorización de ese cuadro. Luego, por un lado tenemos los valores objetivos que están en el cuadro, que son los 6 que os he contado, y por otro lado tenemos la suma de estos valores subjetivos que también son adicionales a los valores profesionales. Ahora, los valores subjetivos no pueden nunca ser por sobre los valores objetivos, porque el valor objetivo es aquel tradicional que se mantiene durante la historia del procedimiento técnico de la pintura, y eso lo podemos evaluar, pero de nada nos sirve tener un alto valor subjetivo como el valor económico, decir este cuadro se vendió en 200 millones de dólares y por lo tanto es bueno si ese cuadro resulta que pasan 70 años y se ennegrece porque técnicamente no tenía calidad. Luego tenemos que ver las cosas en su dimensión y yo con esto termino y espero que os haya aclarado un poquito qué es lo que pasa con todos estos valores, tanto a nivel axiológico como a nivel profesional, como a nivel particular de cada uno de vosotros. Bueno, os dejo con esta interrogante, ojalá os haya servido un poco para motivaros a buscar los significados de las palabras y también para que podáis en el arte ofrecer a los demás cuando os dicen que esto es relativo, que el arte es relativo, que la pintura es relativa, decirles no, hombre, no. El valor no es relativo, el valor siempre complace. Ahora lo relativo es que tú lo aprecies o lo desprecies. Si tú lo desprecias no encuentras valor, si tú lo aprecias encuentras valor. Así de simple, con eso vale, basta y los dejas ahí pensando. Y eso les va a hacer buscar algún tipo de raciocinio. Si os ha gustado el tema, si sentís que esto es interesante, si os parece que podéis compartirlo con algunos amigos, compartir este video, suscribiros al canal y si queréis formar parte de las clases sobre dibujo, pintura y sobre los procedimientos técnicos del arte, sobre historia del arte, sobre anatomía, perspectiva, sobre estas cosas que estamos ofreciendo en el taller online, yo os invito a que forméis parte del grupo de alumnos. Son clases personalizadas, particulares, durante 24 clases. Después podemos hacer unas clases en común, en grupo, pero las primeras 24 clases son individuales, son particulares, duran 45 minutos y os invito a que seáis parte del grupo de estudiantes que están tomando clases conmigo en este momento. Muchas gracias y hasta el próximo video.